Hola, saludo para todos ustedes, qué bueno que puedan estar nuevamente visitando mi canal en YouTube llamado El Profesor Azul y Blanco y mi página en Facebook Mate Ayuda. Esta vez vamos a explicar rápidamente un contenido importante de física general o física básica llamada la ley de Newton. Tenemos que recordar que Newton ideó tres importantísimas leyes que le dan sentido a toda la mecánica clásica. En primera instancia tenemos la ley de la inercia. Esta primera ley de Newton o ley de la inercia indica que si un cuerpo está en reposo, él va a permanecer siempre en reposo, siempre y cuando no haya una fuerza externa que cambie su estado de reposo a estado de movimiento. Y si está en movimiento, él va a permanecer perpetuamente en movimiento siempre y cuando no haya una fuerza externa que evite que él siga en movimiento. Esto es lo mismo que podemos ejemplificar cuando de repente vas agarrado en un autobús para sostenerte y de pronto el chofer del autobús frena, tu cuerpo se va hacia adelante, o cuando aceleras tu cuerpo se va hacia atrás. Eso indica una aplicación directa de la primera ley de Newton, en este caso la ley de la inercia. ¿Qué dice la segunda ley de Newton o ley de la fuerza? Ojo, indica que siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, se produce una aceleración en la dirección de la fuerza. O sea, si tenemos esta fuerza con esta dirección, la aceleración va a tener la misma dirección. ¿De acuerdo? Entonces se produce una aceleración en la dirección de la fuerza que es directamente proporcional a la fuerza, o sea, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. En otras palabras, esto lo podemos señalar de la siguiente forma. O sea, que fuerza va a ser igual a masa por aceleración. La fuerza es directamente proporcional a la masa. A mayor masa, mayor fuerza tenés que aplicar. Y a menor masa, menor fuerza vas a aplicar. Y también la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. A mayor fuerza, mayor aceleración vas a tener. Pero ¿qué pasa si despejamos nosotros la masa? O la aceleración, incluso vamos a despejar la aceleración. Aceleración va a ser igual a fuerza dividido entre la masa. ¿Qué vamos a visualizar aquí? Que la aceleración sigue siendo directamente proporcional a la fuerza, pero es inversamente proporcional a la masa. Eso es lo que está indicando la segunda ley de Newton. ¿Qué pasa con la tercera ley de Newton? Esta ley, llamada ley de acción y reacción, indica que cuando una fuerza determinada actúa sobre un cuerpo, este reacciona con una fuerza con igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Qué pasa con esta tercera ley? Es muy común, por ejemplo, si nosotros tenemos un globo, ¿verdad? Lo hemos llenado con aire, le amarramos la parte, ¿verdad?, donde utilizamos para llenarla con aire y de pronto lo soltamos. El globo va a salir en una dirección, pero la fuerza con que está saliendo el aire sale en otra. Es el mismo principio de los transportadores, ¿verdad?, que viajan al espacio, que necesitan una gran cantidad de fuerza para levantar ese transportador y que salga, ¿verdad?, de la atmósfera terrestre para poder alcanzar, en este caso, el objetivo para el cual fue lanzado. Un ejemplo que puede ser dejar un satélite en el espacio. Entonces, la gran fuerza que va a tener esa nave hacia abajo a través de sus propulsores va a dirigirla hacia arriba. Ahí a eso se llama ley de acción y reacción. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a ejemplificarlo. Por ejemplo, dentro de los cursos de física básica tenemos algunos aspectos importantes que tenemos que recordar. Uno, que el peso, que es un tipo de fuerza gravitacional, va a ser igual a la masa por la gravedad. Recordando que la gravedad es una aceleración. La gravedad tiene una constante, por aquí la vamos a colocar, en la Tierra, que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero si está en otro lado,
Un ejemplo, en la Luna vale 1.6 metros sobre segundo cuadrado. Aquí me está pidiendo que un cuerpo tiene una masa de 60 kilogramos. Y vamos a calcular el peso en la Tierra primero. La masa sería 60 kilogramos. Y esto lo voy a multiplicar por la gravedad en la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que si yo multiplico el 60 por el 9.8, vamos a obtener un resultado de 588 kilogramos sobre segundo cuadrado. Kilogramos sobre el segundo al cuadrado. Pero esto que está aquí equivale a newton. Entonces el peso va a ser igual a 588 newton. Tenemos nosotros ya el peso de la persona que tenía una masa de 60 kilogramos en la Tierra. Aquí no hay que confundir esos dos aspectos, peso con masa. Son dos situaciones muy diferentes. El peso se mide en newton y la masa en kilogramos. Entonces tengamos mucho cuidado cuando nos pregunten cuál es tu peso. Entonces tenés que dar la respuesta en newton. En cambio, si te dice cuál es tu masa, tenés que dar la respuesta en kilogramos. Eso siempre lo explico mucho en mis cursos de física. Ahora, vamos a encontrar el peso de esa misma persona, pero en la Luna. Entonces, el peso de la persona va a seguir siendo la masa 60 kilogramos. La masa no cambia en cualquier parte del universo, ¿de acuerdo? Sigue siendo 60 kilogramos. El que puede cambiar es el peso en dependencia de la gravedad por 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el peso, vamos a ver el peso de esa misma persona, pero en la Luna, va a ser de 96 newton. ¿Qué significa? Que bajó el peso. En la Tierra era 588 y en la Luna es 96. Claro está que el peso es directamente proporcional a la gravedad. A menor gravedad el peso disminuye, pero la masa se mantiene estática. Vamos con otro. ¿Qué pasa acá? Aquí tenemos una figura interesante, ¿verdad? Y recuerden que la fuerza tiene una estrecha relación con el movimiento circular uniforme, incluso el movimiento circular uniformemente variado. ¿Por qué razón? Veamos la aplicación. Un cuerpo se mueve en una trayectoria recta, o sea que es un movimiento rectilíneo. El gráfico de este ejercicio nos informa cómo varía la velocidad del cuerpo. Esto nos indica que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado en función del tiempo. Cuando aplicamos sobre él una fuerza de 75 newton, aquí tenemos nosotros la fuerza 75 newton, entonces provoca este movimiento. Primero vamos a visualizar que el eje Y está la velocidad y en el eje X está el tiempo en segundos. Aquí la velocidad en metros sobre segundo. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo? Bueno, recordamos un curso anterior de física básica, en este caso el movimiento rectilíneo uniformemente variado nos indica que la aceleración va a ser igual a velocidad final menos la velocidad inicial, todo esto dividido entre el tiempo. Entonces lo primero que vamos a encontrar, ok, yo puedo agarrar este punto que está aquí con este punto que está aquí. ¿Cuánto sería mi velocidad final? Mi velocidad final sería 24 metros sobre segundo. Menos. ¿Cuánto sería mi velocidad inicial? Ahora mi velocidad inicial sería 16 metros sobre segundo. Todo esto está siendo dividido entre el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? A ver, de aquí a aquí, 6 menos 2. Ese sería tiempo final menos tiempo inicial, si lo quieren colocar como una variación de la velocidad entre la variación del tiempo, que así se estudia en cálculo diferencial de la velocidad entre el diferencial del tiempo, que implica que el tiempo sería 6 segundos menos 2 segundos. Lo pueden hacer directamente, eso no hay ningún problema por eso. Vamos a subirlo un poquito. Entonces nuestra aceleración va a ser
la resta de 24 menos 16. Esto me va a dar igual a 8. 8 metros sobre segundo. Entre la resta de 6 menos 2 sería 4 segundos. 8 entre 4, estamos hablando de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De dónde sale ese metro sobre segundo al cuadrado? Hay que tener mucho cuidado con las unidades de medida. Esto es metro sobre segundo, que este que está aquí, entre segundo dividido entre 1. Recuerden que la división de fracciones, el divisor, ¿verdad?, pasa como inverso multiplicativo. Entonces esto queda 1 sobre segundo. Y metro por 1 es metro sobre segundo por segundo, segundo al cuadrado. Y de esa manera es que queda metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de medida de la aceleración. Muy bien. Quiere decir que la aceleración, ya podemos colocar aquí, vale la respuesta 2 metros sobre segundo al cuadrado. Borramos todo esto, ya no lo necesitamos. Y vamos a visualizar qué nos pide la segunda parte, el inciso B. ¿Cuál es la masa del cuerpo? Bueno, sabemos que fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Pero yo necesito la masa del cuerpo. Entonces, despejando, esto queda fuerza entre aceleración. ¿Cuánto vale la fuerza? Lo vemos allá arriba, vale 75 newton. Entonces la fuerza sería 75. En vez de colocar newton, yo coloco su unidad equivalente, que es kilográmetro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué razón? Por la eliminación que va a haber de las unidades de medida, porque la aceleración que encontramos vale 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nosotros cancelamos metros sobre segundo cuadrado y metros sobre segundo cuadrado para obtener la unidad de medida correspondiente. Ahora, nos resta solamente dividir el 75 entre 2 y nos queda a 37.5. La unidad de medida que nos quedó es kilogramos. Y yo rápidamente digo que la masa aquí para el inciso B es 37.5 kilogramos. ¿Qué nos queda en el inciso C? ¿Cuál es la magnitud de la velocidad inicial? Ok, vamos a analizar esto. La magnitud de la velocidad inicial. Si ustedes pueden ver, a ver, yo utilicé esta como velocidad final y esta como velocidad inicial, ¿verdad? Pero para resolver la aceleración yo pude haber colocado que 16 va a ser mi velocidad final y 8 va a ser mi velocidad inicial. Puedo tomar este otro trozo, ¿verdad?, de esta expresión. Pero si ustedes notan, la velocidad inicial con que inició el problema está aquí. Entonces esta va a ser 8 metros sobre segundo. O sea, el cuerpo tenía una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo. Así inició el recorrido, ¿de acuerdo? Cuando le aplicaron la fuerza de los 75 newton, él inició con una velocidad de 8 metros sobre segundo. Entonces ahí tenemos otra aplicación en base a una gráfica, la información que podemos contener en una gráfica, y hemos recordado un poquito de los temas pasados de el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Para finalizar, vamos a calcular la fuerza resultante. A ver, vamos a calcular la fuerza resultante que debe actuar sobre un martillo de 4 kilogramos. Tenemos la masa que es 4 kilogramos. Para impartir una aceleración, vamos a la aceleración que vale 6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nosotros recordamos que la fórmula sería, recordando la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Entonces calculamos la fuerza, va a ser igual a la masa que vale 4 kilogramos
multiplicada por la aceleración. A ver, ¿cuánto vale la aceleración? Vale 6 metros sobre segundo al cuadrado. Si yo multiplico 6 por 4, esto sería 24 kilogramos sobre segundo cuadrado, y esto equivale a 24 newton, que sería la respuesta a este problema. ¿Ves? En donde aplicamos la segunda ley de Newton. Vamos con otro. Aquí dice, calcule la masa y el peso de un cuerpo. Ok, vamos a calcular la masa, pero también vamos a calcular el peso de un cuerpo. Aquí ya estamos combinando los contenidos. Si una fuerza resultante, una fuerza de 16 newton, basta para impartirle una aceleración, vamos con la aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros buscamos la fórmula que me permite a mí calcular la masa, recordando que fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Pero para calcular la masa despejamos la fórmula y va a ser igual a fuerza entre aceleración. Vamos a ver, la fuerza vale 16 newton. Descompongo el newton. Recuerda que siempre hay que hacerlo para eliminar unidades de medida. Kilogramos sobre segundo al cuadrado entre la aceleración, que vale 5 metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros acá cancelamos metros sobre segundo cuadrado y vamos a obtener que nuestra masa va a ser igual a la división de 16 entre el 5. Nos da a 3.2. 3.2 kilogramos. Nosotros ya tenemos aquí la masa. 3.2 kilogramos. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el peso. Recordarán ustedes que el peso va a ser igual. Aquí vamos compaginando la respuesta. 3.20 kilogramos, 3.2 kilogramos, que es lo mismo. El peso no es más que el producto de la masa por la gravedad. Entonces el peso va a ser igual a la masa, que es 3.2 kilogramos, que lo acabamos de encontrar, multiplicado por la gravedad en la Tierra. Vamos a ver si es en la Tierra. Sí, no habla de que es en otro lado. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a colocar acá el cuadrado y encontramos el peso. Al multiplicar el 3.2, tenemos que hacer la multiplicación de 3.2 por 9.8, nos da que el peso vale 31.36 newton, que redondeado esto sería 31.4, que es lo que sale acá. Y esto sería el peso y la masa que estaba pidiendo el ejercicio. Espero que les haya gustado este video, aunque un poquito largo, pero necesitaba explicar todo lo relacionado en forma rápida, en forma resumida, de las aplicaciones que tiene las leyes de Newton. Saludos y hasta el próximo video.